estoy dispuesto pues a tratar de exponer con sencillez la palabra de Dios para que todos ustedes puedan seguirla, puedan gustarla, saborearla como la miel al paladar. Me dicen que hay unos hermanos que no son de la Iglesia Católica, que están en medio de nosotros. Bienvenidos, un aplauso para ellos. Nos sentimos honrados con su presencia, nos da inmensa alegría que estén aquí. Vamos a dar la oportunidad también de ustedes compartir, si así lo desean. En un primer momento voy a compartir una enseñanza, hacemos un receso. En un segundo momento, si usted quiere preguntar o quieren compartir, siempre en el respeto y el amor que Dios nos manda, no hay problema. Y lo hacemos, pues, lo característico de los cristianos, mire cómo se aman, ¿verdad? Quisiera comenzar, queridos hermanos, diciéndole que el Papa Francisco sacó una carta el 1 de noviembre. Sacó una carta, me la mandaron por WhatsApp, ustedes la pueden buscar. Y quisiera hacer la introducción, comenzar allí, porque en la carta que sacó el Papa tiene varios, es cortica, varios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A mí me gustaría leerles el 4 y el 9. Lo demás lo leen ustedes si quieren. ¿Y por qué me gustaría leerles el 4 y el 9? Para que ustedes se den cuenta lo que el Papa está pidiendo dentro de la Iglesia, para todos. Algo que hemos venido haciendo y que el Papa ahora pide que se haga a nivel de Iglesia. Ha sido el trabajo que yo llevo, pero ahora el Papa lo pide que no sea solamente yo, sino que sea toda la Iglesia. En el número 4 dice: por lo tanto, la reflexión teológica le habla a los teólogos de la Iglesia, les está llamando a cambiar el método de la teología. Entre las cosas que pide el Papa, y ustedes lo pueden leer, que no quiere esa teología de una oficina, si quiere una teología desde las comunidades, desde el sentir del pueblo, llegó a decir que así como los pastores deberían tener olor a oveja, los teólogos también deberían tener olor a oveja. O sea que debería una teología junto con el pueblo. Ahora sí sigo leyendo. Por lo tanto, la reflexión teológica está llamada a un giro, a un cambio de paradigma, a una valiente revolución cultural, a hacer una teología fundamentalmente contextual, capaz, escuchen esto, capaz de leer e interpretar el Evangelio a bárbaro. Bendito sea Dios. El Papa está llamando a los teólogos a leer el Evangelio y a interpretar el Evangelio. Adivinen por qué. Porque a los teólogos se les olvidó que la teología es el estudio de Dios y que se tiene que hacer desde las Sagradas Escrituras. Entonces los teólogos quisieron ser más papistas que el Papa y comenzaron a hacer teología sin Biblia. Y el Papa le está diciendo: no, vayan al Evangelio, deben leer el Evangelio, deben interpretar el Evangelio, es la palabra de Dios. Y saben que hay problemas en la iglesia porque los teólogos tiraron a la basura la palabra de Dios. Y voy a decir una barbaridad, y que los curas se tapen los oídos. Y en los seminarios los curas están enseñando teología a los muchachos, pero no Biblia. Esa teología no la quiero y el Papa tampoco. Tiene que ser una teología, es estudio de Dios. ¿A dónde lo vamos a estudiar si no es en las Sagradas Escrituras? Leer y segundo, interpretar el Evangelio en las condiciones en las que los hombres y mujeres viven a diario, en diferentes entornos geográficos, sociales y culturales, y teniendo como arquetipo la encarnación del Verbo Eterno, su inserción en la cultura, en la visión del mundo y en la tradición religiosa de un pueblo. A partir de esto,
La teología no puede dejar de desarrollarse en una cultura. Escuchen esto es lo que me gusta. La teología no puede dejar de desarrollarse en una cultura de diálogo. Subrayenlo. Hoy van a ver ustedes la teología de diálogo con los hermanos, si ellos quieren. La teología que pide la iglesia, diálogo. Una cultura de diálogo y encuentro entre diferentes tradiciones y conocimientos, entre diferentes confesiones cristianas. Hoy lo van a ver, ellos tienen una confesión cristiana distinta a la de nosotros, pero podemos compartir con la palabra de Dios. ¿Por qué no? Si los cristianos nos podemos sentar a tomar un refresco, a comernos un almuerzo, podemos sentarnos a otra cosa, ¿por qué no sentarnos a compartir la palabra de Dios? ¿Por qué no? El Papa dice que se necesita una teología capaz de desarrollarse en una cultura de diálogo y encuentro entre diferentes tradiciones y conocimientos, entre diferentes confesiones cristianas y religiosas. Ojalá que el Papa viera el encuentro de hoy, para que se dé cuenta que aquí ya, en Venezuela, estamos haciendo esa teología de encuentro cristiano y religioso, y para la gloria de Dios tenemos dos hermanos que vienen de otra religión y que van a compartir con nosotros, que los vamos a escuchar, que les vamos a prestar el micrófono con respeto y con amor. Lo escuchamos y compartimos con ellos. Esto lo está pidiendo el Papa. Y nosotros ya, aquí en Venezuela, ya lo llevamos. Y ese es mi trabajo. De modo que estoy feliz porque el Papa está apoyando este trabajo que yo llevo. Confesiones cristianas y religiosas. Escuchen lo que viene. Enfrentándose, lo repito, enfrentándose abiertamente a todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tener un diálogo, un encuentro donde nos enfrentamos frente a frente. Ellos dicen lo que ellos aprendieron y nosotros decimos lo que aprendieron abiertamente. Ustedes escuchan, lo transmitimos por la radio, lo transmitimos por internet, el mundo entero se va a dar cuenta, lo está pidiendo el Papa. Es la nueva teología que el Papa pide. Yo la llamo la teología campesina, el Papa la llama la teología del encuentro, o la teología del diálogo, o la teología donde los teólogos huelan a oveja. Lo repito, una teología donde se desarrolle en una cultura de diálogo y encuentro entre diferentes tradiciones y conocimientos, entre diferentes confesiones cristianas y religiones, enfrentándose abiertamente a todos, creyentes y no creyentes. En castellano, llegó la hora de hablar, de exponer la doctrina, de no callar. ¿Por qué callar? Y luego ahí sigue. Voy al 9 para resumirles. En el 9 dice el Papa: ante esta renovada misión de la teología, se está renovando la teología, la Pontificia Academia de Teología está llamada a desarrollar con constante atención a la cientificidad de la reflexión teológica, el diálogo, toma otra vez la palabra diálogo, el diálogo transdisciplinario con otros saberes científicos, filosóficos, humanistas y artísticos. Oigan, con creyentes y no creyentes, con hombres y mujeres de diferentes confesiones cristianas y religiones diferentes. Estoy feliz que el Papa esté apoyando el trabajo que llevo en el encuentro, en el diálogo con los hermanos separados que quieran compartir. Yo me siento feliz, porque es la manera de hacer teología actualmente, porque es la manera de evangelizar abiertamente a todas partes, sin temor, sin miedo. Tenemos la verdad y tenemos que ponerla abiertamente, y si otra persona piensa que tiene la verdad, que la exponga y lo escuchamos. Y cada quien tiene la capacidad de pensar. Dios nos dio la capacidad de pensar, de analizar, tenemos una razón. Y cada quien da sus pruebas y listo, no hay ningún problema. Diferentes confesiones cristianas y religiones diferentes. Esto se logrará creando una comunidad académica de compartir la fe y el estudio, tejiendo una red de relaciones con otras instituciones educativas, formativas y culturales,
y penetrando con originalidad y espíritu de imaginación en los lugares existenciales donde se elabora el conocimiento, las profesiones y las comunidades cristianas. Aquí entonces está lo que el Papa nos pide y que yo quería compartir con ustedes. Quisiera de corazón, por lo que el Papa acaba de decir, mandarle un fuerte aplauso al Papa. Un aplauso para el Papa. Y decirle que me siento orgulloso de esa carta y que cuente conmigo. Yo voy con ese trabajo. Pero eso no es solamente invento del Papa, es que eso ya está en las Sagradas Escrituras. Ya lo practicaba San Pablo, por ejemplo, en Primera Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el versículo del 1 en adelante. El 17, del 1 en adelante. Van a ver que esto ya lo practicaban los primeros cristianos. San Pablo viene a darnos un gran ejemplo a nosotros de lo que es ese encuentro, ese diálogo con otras religiones, con otras creencias. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Otras religiones, otra creencia. No eran los cristianos. Pablo ya era cristiano. Ahora Pablo va a visitar un templo, una sinagoga de otra religión, la religión judía de donde él venía. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. San Pablo discutió con ellos con las Sagradas Escrituras. El Papa está diciendo que tenemos que hacer teología como hacía San Pablo, en un diálogo, en un encuentro con las Sagradas Escrituras. Vamos a estudiar lo que dice Dios, vamos a conocer a nuestro Dios con las Sagradas Escrituras. ¿Qué enseñó? ¿Qué dijo? Así lo hacía Pablo y era su costumbre. Sigue. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Esa teología del encuentro y del diálogo produce conversiones. La gente se convierte, porque la gente tiene la capacidad de ver, de escuchar, de analizar, y el Espíritu de Dios obra en la mente y el corazón. No tenemos que hacer ningún esfuerzo nosotros, lo hace el Espíritu de Dios. Y de los griegos piadosos, gran número, judíos y griegos piadosos, y mujeres nobles, no pocas. Hasta las mujeres se convertían. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Si Pablo hacía este trabajo, había gente que lo impedía. Gente que no estaba de acuerdo, como hoy en pleno siglo XXI hay gente que no está de acuerdo con esta teología, con esta forma de evangelizar, con esta forma de predicar, no están de acuerdo. Entre ustedes mismos que nos siguen a través de las redes o los que están presentes, hay gente que no está de acuerdo. Pero San Pablo, a pesar de que ellos no estaban de acuerdo, él seguía trabajando y era su costumbre hacerlo. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Lo que sí es importante es que le expliquemos a la gente con claridad la palabra de Dios. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a las cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Los intereses del César, los intereses de este mundo, se los tiraba para el suelo y le ponían para lo alto los intereses de Jesús, y eso a ellos les dolía. Siguen leyendo, pero pase al versículo 11 o desde el 10. Inmediatamente los hermanos
enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga. Observen esto. De ese lugar lo sacaron corriendo. Él tenía la costumbre de ir a la sinagoga. De ahí lo sacaron corriendo. Pero se fue a Berea, a otro lugar. Y cuando llegó allá, ¿qué hizo? Porque lo sacaron corriendo de un lugar, porque no lo aceptaron. ¿Dejó de predicar? No. Lo sacaron corriendo de allá, lo llevaron a otro lugar, otra vez. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Respiren profundo. ¿Por qué eran más nobles? Vean. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué eran más nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Aquí la Biblia nos pide a que nosotros recibamos la palabra con alegría, con gozo, que la cojamos de corazón, que sintamos hambre de la palabra de Dios, sed de la palabra de Dios. Y San Pablo iba suscitando esa sed entre los judíos, les iba predicando y ellos se enamoraban de la palabra de Dios. ¿Y qué hacían luego? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es el trabajo que debe hacer todo cristiano. Predicar la palabra de Dios haciendo que la gente se enamore de la palabra al punto que puedan escudriñar las Escrituras todos los días para ver si las cosas son así. Esa es la teología que el Papa le está pidiendo a los teólogos, para que puedan compartir, dialogar con los hermanos separados y decir, vamos a escudriñar las Escrituras para ver si lo que dicen ellos es verdad, o si lo que dice la Iglesia Católica es verdad, para descubrir a través de las Sagradas Escrituras si las cosas son así como ellos enseñan. Hoy lo van a ver. Ellos hoy van a exponer a lo mejor su doctrina, van a hacer sus preguntas, lo que sea, pero luego vamos a escudriñar las Escrituras para ver si es verdad lo que ellos dicen, a ver si las cosas son así, porque esto no lo pide la palabra de Dios. Pero fíjense ustedes que no solamente aquí, sino luego en el capítulo 18, versículo 4, vuelve San Pablo otra vez, entra otra vez con los judíos y vuelve a hablarles con las Sagradas Escrituras. No pierde la costumbre, lo hace una y otra vez, una y otra vez. Cuando el Padre Toro ve eso, entonces el Padre Toro dice, pues yo tengo que ir con la Sagrada Escritura como Pablo a decirle a los hermanos de otra religión que las cosas no son así como ellos dicen, sino que es como está escrito, que escudriñen las Escrituras. Dale. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Discutían. Hay gente que dice, no, pero es que la Biblia no se hizo para discutir, la Biblia no se hizo para pelear. A ver, entendamos. Aquí la Biblia dice que San Pablo agarraba las Escrituras y discutía con los judíos. ¿Qué es lo que usted no entiende? Que escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas eran así o no. ¿Qué es lo que ustedes no entienden? ¿Otra vez? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Los persuadía. Con las Sagradas Escrituras les mostraba que no estaban ellos en la verdad y los motivaba, los animaba hasta que los convertía. Qué bonito. Qué bello ejemplo ponen los hechos de los apóstoles. Hechos significa los hechos, lo que hicieron. Para ejemplo de nosotros, para hacer lo que ellos hicieron. Y luego, cuando esta gente también estuvo en contra, a Pablo le dieron ganas de no trabajar más. Pablo le dieron tentación de desanimarse y dijo, Pablo, yo como que no trabajo más. Y ustedes van a ver cómo Dios sale y le dice a Pablo, no señor, usted no puede ser cobarde, usted tiene que seguir predicando. Vamos a ver, escuchen, te lo adelanto, pongan cuidado. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Eso me gusta, esto me gusta.
Pablo estaba dedicado por entero, igual que los curas de hoy, igual que los obispos de hoy, estaba dedicado por entero a la predicación de la palabra. a bárbaro. ¿Cuántos sacerdotes hacen falta que sigan el ejemplo de Pablo? ¿Cuántos obispos que hacen falta que sigan el ejemplo de Pablo? Que se dediquen a la predicación de la palabra. Sigue. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Testificando, comprobándole a los judíos, predicándoles a otra religión que Jesús era el Cristo. Los curas y los obispos están ocupados en otras cosas más importantes que esa. Qué desgracia más grande. Por eso estamos como estamos. Con razón el Papa está llamando a la teología que vuelva al Evangelio, que interpreten el Evangelio, que prediquen el Evangelio, que dialoguen con el Evangelio. Claro, el Papa no es tonto, el Papa se ha dado cuenta que muchos curas se han dedicado a otras cosas, a dar clases en las universidades, en los liceos, a hacer esto, a hacer aquello, que cualquier otra persona lo puede hacer, y abandonaron lo más importante, la palabra del Señor. Sigue. Pero oponiéndose y blasfemando, No le entendí. pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo. Como se pusieron en contra de Pablo y blasfemaban en contra de Pablo, porque el diablo actúa cuando se predica la palabra de Dios, el diablo actúa y hace surgir gente que insulte, que maldiga. Ahí pueden ver, por ejemplo, los mensajes, ustedes ya pueden ver, detectar. Estamos en vivo, ¿sí? ¿Cuántas personas tenemos en vivo ahorita? ¿Ah? 1240. De esos 1240 hay un grupito que ya está botando veneno, insultando, maldiciendo. En vez de escuchar la palabra de Dios, está maldiciendo, insultando, sin escuchar, así de gratis. Pero eso pasaba cuando Pablo predicaba la palabra de Dios. ¿Pero qué hizo Pablo? Sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. San Pablo dijo, chao contigo. Judíos no les predico más a otras religiones, me voy a los gentiles. Ya no quiero trabajar más con otras religiones, porque en vez de convertirse, bueno, se convierten unos poquitos y otros se vienen en contra. Y cuando Pablo toma la decisión de irse y no predicarle más a otras religiones, como lo hace el cura Toro, ¿qué le dice Dios? Siga. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, cuando Pablo ya dijo que se iba para los gentiles, el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas. En una visión de noche le dijo, no temas. No temas, sino habla. Sino habla. Y no calles. Y no calles. Cuando hay gente que le grita al cura Toro, cállese. No siga, eso es pelear con los evangélicos. Yo no peleo con ellos. Ustedes van a ver hoy si voy a pelear con ellos. Ustedes van a ver, sus propios ojos van a ver. Y el mundo va a descubrir que son calumnias, mentiras. Yo no peleo con ellos. Yo les doy la oportunidad de hablar. Les presto el micrófono. Y cuando no estoy de acuerdo con algo, le digo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. Y le muestro con capítulo y versículo. Eso no es pelear. Y entonces Pablo tomó la decisión, como había gente en contra, y dijo yo me voy. Y Jesús le dijo, el Señor le dijo, no tengas miedo, ¿eh? No temas. Habla, no calles. Y eso es lo que el Papa está diciendo. No tengan miedo, teólogos. Vamos, hablen desde el Evangelio. No callen. Hay que dialogar. Hay que predicar. Hay que compartir frente a frente con ellos. Porque si no, ¿quién va a predicar el Evangelio? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y siempre hay obstáculos. Siempre que se predica hay obstáculos. Ustedes ven que aquí a Pablo le ponían obstáculos. Pero ustedes van a ver que un día Pablo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el versículo 6 en adelante, ustedes van a ver que Pablo estaba predicándole, creo que era un rey o a un emperador, yo no me acuerdo ya, pero vamos a ver qué dice. Y estaba predicándole y salió uno a poner estorbo, a tropezar, a hacer tropezar en la fe a esa persona. ¿Y qué dijo Pablo? Vamos a ver.
Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Aquí. En el tiempo de los apóstoles existían también los falsos profetas. Y miren el trabajo de los falsos profetas. Dice la Biblia que Pablo llegó a un lugar y se encontró con un falso profeta. Judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul. Era un procónsul. Suena bonito, no sé qué es, pero suena bonito. Un procónsul. Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Así como este procónsul, está el mundo entero. El mundo entero está deseoso de oír la palabra de Dios. Cumpliéndose la profecía, habrá un tiempo donde la gente tendrá hambre y sed, pero de la palabra de Dios. Pues eso pasó también en el tiempo de los apóstoles. Y este procónsul tenía deseo de escuchar la palabra de Dios. Y Pablo, ni corto ni perezoso, comenzó a predicarle la palabra de Dios. Pero vean cómo los falsos profetas estorban, son tropiezo para que se predique la palabra de Dios como debe ser. Pongan cuidado. Pero les resistía ¿Le qué? les resistía Elimas, Él predicaba, quería predicar la palabra de Dios, pero le resistía, le ponía obstáculo. Elimas, el mago. el mago, ¿por qué el mago? Era un profeta. ¿Por qué era mago? Porque hacía grandes señales. Los falsos profetas hacen grandes señales como magos para engañar a la gente y para poner estorbo al evangelio. Dale. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál es el trabajo de los falsos profetas? Apartar de la fe al procónsul. Por un lado está el deseo del procónsul querer escuchar la palabra de Dios. Por otro lado está Pablo con el deseo de predicar la palabra de Dios, pero la Biblia dice que no dejará de existir falsos profetas que ponen resistencia, obstáculo para que se le predique la palabra. ¿Cómo es? Procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál es el trabajo de los falsos profetas? Apartar al católico de la fe. Ese es el único trabajo. Que dejen de ser católicos, que dejen de ir a misa, que dejen de confesarse, que dejen de amar la iglesia, que dejen de bautizar a los niños, que dejen de tener las imágenes, que dejen de amar a la Virgen María. Ese es el trabajo de los falsos profetas. Apartar a la gente de la fe. El trabajo de ellos no es edificar la gente en la fe. Que la gente crezca en fe en Dios, en su palabra, que la gente conozca la verdad de la palabra de Dios. Ese no es el trabajo de ellos. El trabajo de ellos es apartar de la fe al procónsul. Apartar de la fe a la gente. ¿Y cuando un católico se vuelve protestante? Cuando viene alguien, un falso profeta, y lo aparta de la fe. Si es testigo de Jehová, se va con ellos. Si es pentecostal, se va con ellos. Si es evangélico, se va con ellos. Si es mormón, se va con ellos. Si es adventista, se va con ellos. ¿O no? Y se apartó de la fe. Esa fe que tenía su mamá, que a su vez se la dio su abuela, que a veces se la dio su bisabuela, que a veces se la dio su tatarabuela, que a su vez viene desde las generaciones hasta Cristo, y que se había mantenido 2000 años de generación en generación, pero que ahora vino un falso profeta y lo apartó de la fe, y esa fe católica le llegó hasta esa persona que se dejó engañar de un falso profeta, y de ahí en adelante los hijos y toda la descendencia se apartará de la fe. De ahí para atrás todos católicos, pero de ahí para adelante todos protestantes, porque se apartaron de la fe. El tesoro grande que nos dejó Dios como herencia dentro de la iglesia, que lleva 2000 años, le dan una patada y lo tiran a la basura. Ahora me convierto en evangélico. Su madre era evangélica, su abuela era evangélica, su tatarabuela era evangélica. Eche para atrás, para que descubran que no lo era. Solamente que un día vino un falso profeta y le puso un tropiezo y lo apartó de la fe, y él, que no conoce la verdad, dice: aleluya, gloria al Señor, ahora conocí la luz, ahora estoy en la verdad. Estaba en la oscuridad. ¿Estaba en la oscuridad? ¿Y que llegó a la luz?
¿Acaso no pertenecemos a Cristo? No somos cristianos, no de nombre, sino cristianos porque venimos desde Cristo y tenemos 2000 años guardando el tesoro, la doctrina, la enseñanza de Cristo, custodiando esa doctrina para que nadie la cambie. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Decirle a los judíos que se entregaran a Cristo, que convirtieran a Cristo. Y muchas personas dicen, no, pero es que a las otras religiones no hay que decirles nada. ¿Cómo que no hay que decirles nada? ¿Y por qué Pablo sí le predicaba a los judíos? Pero es que las otras religiones es el mismo Dios, la misma Biblia. ¿Y qué eran los judíos? ¿Creían en el mismo Dios que Pablo? Es más, de ahí venía Pablo. ¿Y qué eran los judíos? Creían en la misma Biblia que existía hasta entonces, que era el canon de Alejandría, el Antiguo Testamento, igual que los cristianos. Lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia. Entonces, ¿por qué Pablo le dice que se convierta? Es más, ¿por qué Jesús le dijo a Pablo que se convirtiera? Pablo no era cristiano, Pablo era judío. Y era el mismo Dios de nosotros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el mismo Dios de nosotros. Y las escrituras eran las mismas, el Antiguo Testamento el mismo que nosotros tenemos. Pero Pablo tuvo que convertirse. A pesar de que estaba en una religión que creía en el mismo Dios, que tenía las mismas sagradas escrituras conocidas hasta entonces, pero no tenía la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo tiene que convertirse y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hechos 9. Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo descubrió que él no perseguía a Cristo porque Cristo ya había muerto mucho tiempo atrás. Pero él perseguía a la iglesia de Cristo. Y entonces es cuando Pablo reconoce y confiesa públicamente que el pecado que él tenía era haber abandonado la iglesia de Cristo. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Y no es el 5, es el 8. ¿Es el 8 o el 5? ¿Qué dice el 8? ¿El 8 qué dice? Y al último de todos. Ajá. Mire, dice Pablo, el 8, es el 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está el pecado de Pablo, haber perseguido a la iglesia de Dios. Pablo no era un asesino, no era un borracho, no bailaba pegado. El único pecado de Pablo es haber perseguido a la iglesia de Dios. Tenía el mismo Dios, tenía la misma Sagrada Escritura, pero no creía en la iglesia como muchos hermanos en el mundo que dicen, la iglesia no sirve para nada. Cristo no fundó una iglesia, cualquier iglesia salva. Pablo dice, no, yo era un aborto, indigno de llamarme apóstol porque yo perseguí a la iglesia. No habla plural, habla en singular, a la iglesia de Dios. Y eso también lo dice en Gálatas 1:13 por ahí. Pablo viene a decir que el pecado de él era perseguir a la iglesia. ¿Es el 13? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, Él era judío, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. el mismo pecado de los hermanos separados, pero que nadie es capaz de decírselo, lo tenía Pablo. Perseguir a la iglesia que fundó Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pablo lo aprendió después de ahí. Y por eso en Colosenses capítulo 1, versículo 18, Pablo viene a decir, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Cómo no? Si él perseguía a la iglesia y Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces él comprende que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Que perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo. Óiganlo. Y él es la cabeza del cuerpo, Él no perseguía a Cristo. Él perseguía al cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? que es la iglesia. Entonces Pablo dice, mi pecado fue perseguir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y los hermanos separados dicen, Cristo sí, la iglesia no. Cristo salva, conviértete. Confiesa con tus labios y cree en tu corazón que Cristo es el Señor, ya está salvo. La iglesia no salva a nadie. Pero Pablo dice, no es así. Yo perseguí a la iglesia. Una sola iglesia que fundó Cristo. Entonces, si la gente no sabe que Cristo tiene una iglesia y que eso es pecado, entonces se meten a protestantes y dicen, yo pecado no tengo, yo no fumo, yo no robo, yo no bailo pegado, yo pecado no tengo. ¿Y cuál era el pecado de Pablo?
El mismo de los protestantes, perseguir a la iglesia de Cristo, no aceptar la iglesia de Cristo, no llevar la doctrina que Cristo dejó dentro de la iglesia 2000 años, sino que ahora aparecen ellos y Cristo se les revela en una revelación pánfilo, funda una nueva iglesia y enseña esto. Así no es. Cristo ya dejó lo que su iglesia, su doctrina, y la dejó para que otros la transmitieran, y no hay nada que inventar, y se ha transmitido de generación en generación. Entonces vienen los hermanos separados y dicen: no, la iglesia católica se equivocó 1500 años, hasta que llegó Martín Lutero, y cuando llegó Martín Lutero, entonces Dios mandó a Martín Lutero, ese sí es el enviado de Dios. O sea que en 1500 años el Espíritu Santo se murió, o no actuó en la iglesia, y la iglesia dejó de ser cuando Cristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿No fue capaz de cumplirlo? ¿Qué pasó? Y cuando fundó la iglesia: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. ¿No la cumplió? ¿Qué pasó? Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos viene mostrando que nosotros tenemos que ver lo que hicieron los apóstoles y ser capaces de trabajar como ellos trabajaron, exponiendo la doctrina a otras iglesias, llámense cristianas o no cristianas, como lo hacía Pablo. Pero no solamente lo hacía Pablo, también lo hacía allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24, también lo hacía Apolo. Apolo viene y agarra las Sagradas Escrituras y comienza a predicar con las Sagradas Escrituras a otros de otra religión para que se conviertan. Escúchenlo. Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí vemos cómo la Biblia enseña que nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, sino que hay que dejarse formar, hay que dejarse enseñar. Cuando vieron que estaba enseñando pero que le faltaba algo, lo agarraron aparte y lo formaron mejor. Ahí están los maestros dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para guiar a la gente. Los soberbios dicen: a mí nadie me enseña, agarro las Escrituras, las interpreto por mi propia cuenta y lo que me inspire, eso es. Que no es así. A pesar de que Apolo era conocedor de las Sagradas Escrituras, ya lo habían instruido, no era perfecto, estaba predicando, lo escucharon los otros, lo llamaron y le dijeron: las cosas son así, así, así. Hay maestros dentro de la iglesia. No es que usted agarre las Escrituras y comienza a interpretarla a su manera, a lo que a usted le parezca. Y por eso nacen tantas sectas. Cada secta es una persona que estudió la Biblia a su manera y dijo: yo voy a fundar una iglesia, la verdadera, lo que yo pienso. Y funda una iglesia. Y por eso hay tantas sectas en el mundo que se llaman iglesias cristianas. Pero la Biblia dice que no. Que para eso están los maestros que deben enseñar y corregir. Y la persona tiene que ser dócil como Apolo, de dejarse corregir. Sigue. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolo fue de gran provecho para los que habían creído. ¿Y por qué era de gran provecho? Sacerdotes, obispos, laicos, teólogos que el Papa les está escribiendo. Le escribió esa carta del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. ¿Por qué Apolo era de gran provecho para la comunidad? Oigan. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Porque públicamente, como lo hace el Padre Toro, refutaba a los judíos, como hoy refuto a los hermanos separados. Y ustedes van a ver, no los insulto, no los maldigo, no les digo grosería, les refuto, les digo: mira, la Biblia dice esto, ustedes lo van a ver, nadie se lo va a contar, ustedes hoy lo van a ver. Entonces les refuto con las Sagradas Escrituras y les digo: nosotros creemos esto, por esto, por esto y por esto. ¿No es eso lo que el Papa está pidiendo?
Eso es lo que tenemos que hacer, pero eso no hacía la primera comunidad cristiana. Pero volvemos entonces cuando Pablo le estaba predicando al procónsul en Hechos 13, ya iríamos como en el 9 por ahí o en el 8. Y entonces Pablo, cuando ve que el falso profeta se atraviesa y no permite que predique la Sagrada Escritura como debería ser, Pablo indica cómo Dios está en contra de esos falsos profetas y cómo esos falsos profetas se quedarán ciegos, no podrán ver la luz, no podrán ver la verdad, quedarán ciegos sin ver la verdad, se quedarán en el error toda la vida por no aceptar el Evangelio. Vamos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor?» Ese es el trabajo de los hermanos separados. No por maldad, por ignorancia, por desconocimiento. Desviar al católico de los caminos del Señor, que antes iba a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna y ahora ya no cree en eso. Que antes iba a confesarse para el perdón de los pecados y ahora ya no cree en eso. Que antes estaba en la iglesia que fundó Cristo y ahora se fue con la iglesia que fundó Petronilo o Pánfilo. Que antes amaba a la madre de nuestro Señor Jesucristo y ahora dice que una cualquiera. Le trastornaron el camino, le dañaron la fe. Y hay muchos que ni siquiera saben que lo están haciendo. Ni siquiera saben. ¿Por qué no lo saben? Porque ¿de dónde vienen? De la Iglesia Católica. Yo me imagino que estos hermanos eran católicos. Y si no ellos, sus padres. Yo me lo imagino. Y estoy seguro y apuesto que es así. Entonces, ¿qué pasa? Que eran católicos y nadie les enseñó la doctrina de la Iglesia Católica. Un día llegó un falso profeta y les enseñó, y ellos creyeron que esa era la verdad, porque nadie les enseñaba la Biblia, y se fueron con ellos. Y ahora enseñan cosas que no dejó Jesucristo en su iglesia. Sigue. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. El Señor está en contra de los falsos pastores, falsos profetas. El Señor está en contra de los que ponen estorbo para que la gente crea. ¿Y los estoy insultando? No, les estoy comprobando con los hechos. Hechos significa lo que hicieron los apóstoles. Y que está escrito en la Biblia Reina Valera. No estoy leyendo otra Biblia, estoy leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Sigue. Y serás ciego. Ahí entonces el que se desvía de los caminos de Dios, ¿cómo va a quedar? Ciego. Ya no verá la verdad. Ya puede el cura Toro explicarle con capítulos y versículos y tiene ojos para ver y no ve, y oídos para oír y no oye, quedará ciego. Y entonces usted dice, ¿cómo se entiende que esta gente escuche la palabra, vea los capítulos y versículos y en vez de estudiarlo, maldiga al cura Toro, maldito para el infierno, hijo del diablo, vete para el infierno, idólatra, se va a condenar, pero no es capaz de agarrar la Biblia para ver si es verdad o mentira lo que el cura está diciendo? Eso se llama ser ciegos. Y ahorita, en los que están a través del internet, ¿cuántos hay? De esos 1530, 30 están protestando. 30 me están mentando la madre. 30 me están mandando para el infierno. Pero no me pueden refutar. No me pueden refutar. Porque lo escrito está. Y necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. Algunas personas dicen, pero es que a mí no me parece porque eso es una manera de pelear y la Biblia, aleluya, gloria al Señor, no se hizo para pelear. ¿Quién lo dice? Lo dicen algunos católicos que ya tienen la mentalidad protestante. Y lo dicen algunos protestantes cuando se encuentran con un católico que se ha preparado en Biblia. Cuando no se encuentran a un católico preparado en Biblia, le dicen, hermano, conviértete, cree en el Señor, porque Juan capítulo 8, versículo 47, aleluya, gloria al Señor, dice, el que es de Dios, la palabra de Dios, escucha, y si usted no la escucha, es porque no es de Dios. Vengo a predicarle la palabra de Jehová, que es vida y salvación para quien la escucha. Pero cuando hay una persona que conoce de Biblia, entonces dice, no, la Biblia no se hizo para pelear, yo mejor me voy. No. Sea coherente. Si la Biblia no se hizo para pelear, entonces no pelee con los que no saben de Biblia, que usted anda dándoles la Biblia. Sea coherente. Pero aquí entonces vamos a encontrar personas que dicen que la Biblia no se hizo para pelear. Y toman un texto que es el Evangelio, te digo, segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante. Este texto, que si usted no lo toma en cuenta, pareciera
que le da la razón a esa gente. Pero que si usted lo analiza, se da cuenta que la Biblia no está prohibiendo debatir con las Sagradas Escrituras, predicar con las Sagradas Escrituras, refutar con las Sagradas Escrituras. No lo está prohibiendo. La Biblia lo que prohíbe es que un católico vaya a debatir con un evangélico y que no lleve la Biblia. Y que se vaya solamente a debatir con sus propias palabras. Así no. Le recuerdo, le pongo un ejemplo. Me mandó el obispo al seminario y me fui al seminario y el obispo dijo que le diera Biblia a todos los muchachos. Y me llamaron los muchachos de cuarto año de teología y tercer año de teología. Usted me entiende, ¿no? Lo maximito. Y me dijeron, mire padre, ven acá que queremos hablar con usted. Eso lo que usted nos va a decir, nosotros ya lo sabemos. Eso que usted nos va a decir, no, nosotros ya somos del tercero y cuarto año de teología. O sea, ¿cómo te explico? Nosotros ya estudiamos al teólogo no sé qué, al teólogo no sé qué más, al teólogo no sé qué más. Y le dije, está bien, yo lo acepto. Y como estaba todo el seminario reunido, agarré el micrófono y le dije, mire, ustedes me van a perdonar a los otros muchachos de los años anteriores, los más pequeños. Ustedes me van a perdonar, pero yo voy a darle la enseñanza a ustedes, pero los tercer y cuarto de teología, los últimos años, que ya huelen a cura, no les voy a dar la enseñanza porque ellos ya lo saben. Y entonces ellos ya saben de Biblia y conocen todo esto, la doctrina de la iglesia, porque han estudiado mucha teología, muchos teólogos. Ustedes me perdonan, pero ellos no van a estar. Pero solo con una condición. Le dije a los teólogos, cuarto y tercero. ¿Ustedes aceptan una condición? Me dijeron, lo que sea, padre. Le dije que yo no estaba cuando ustedes estaban estudiando para ver si es verdad que saben o no saben, si han estudiado o no han estudiado. Digo, háganos la pregunta que quieran. Le dije, así me gusta, así me gusta. Le dije, mire, olvídense que yo soy cura. Yo no soy cura. Olvídense, yo soy pastor evangélico. Y en este momento soy